Ahora que nos ha dado por morirnos tanto y vamos de duelo en duelo, ahora que nos damos miedo y somos peligro, quiero aferrarme al lomo del mar, animal en celo, cielo indomable. A veces recuerdo su silencio, a veces derrumbes de rocas y espuma. Pero me despierta este barro ambiguo que llamo yo, que llamo tú, este cuerpo irremediable, esta orfandad que no para. Y si fuéramos sal de la marea, y si no nos diera la espalda ningún Dios, ahora que nos ha dado por morirnos tanto, y vamos de duelo en duelo. Tiku neho neha. Yo empecé a escribir un poco fascinada por la figura no solo de mi padre, sino de mi madre también, que también creo que de ella me fascinaba cómo presentía y cómo sentía la realidad, era de una sensibilidad exquisita. Entonces, creo que más que me hayan dicho o enseñado a leer poesía o me hayan transmitido ese gusto, pues eran ellos mismos dos seres que había que escribirlos en algún momento. Me fascina ver cómo el lenguaje es tan versátil y cambia tanto cuando escribes un poema, cuando escribes un guión, te conviertes en otro instrumento del lenguaje totalmente distinto y a la vez se retroalimentan estos tres géneros, ¿no? La dramaturgia, la poesía y la escritura cinematográfica. Entonces me encanta pasar de uno a otro y no siempre lo decido yo. La poesía tiene mucho que ver con que tenga yo que enfrentar la soledad. Por ejemplo, ahora en la pandemia no puedo evitar escribir un poema a la semana, ¿no? Y durante mucho tiempo lo que yo quería estar es en actividades colectivas, entonces me gustaba mucho más escribir el guión, que es absolutamente un trabajo que tiene que ser pensando en otros, no nada más en tu propia necesidad de expresión. Entonces sí creo que es muy importante que los guionistas y los directores actúen, dirijan, pensando en eso, ¿no? Pensando en la actuación, que tiene mucho que ver con la escritura, creo yo. Miren nomás esto. Frankie, Yeah. I want to be a writer. No, I really think that I have a voice, and I really feel like I have something that I want to say. I mean, I'm not really sure what it is yet, but I feel like I'm getting kind of close to something, and I... Siempre necesito estar aprendiendo, si no siento como que algo me falta, entonces me metí a algunos cursos en la SOGEM. Llegó un momento en que dije, no, pues voy a aprender de mis propias clases. Y entonces me prometí a mí misma que nunca un curso iba a repetirlo. Entonces, cada curso que doy trato de meterme en la piel de otro maestro y de pensar las cosas desde otro lado y ver qué pasa, ¿no? Entonces, para mí dar clases es darme clases a mí misma también. Y bueno, los alumnos han sido también mis maestros, ¿no? Hay muchas cosas en común, por lo menos en la poesía y el guión que yo he escrito o escribo, que sí tiene que ver con que sí me fascina el ser humano, sí me fascinan
las personas que veo, ¿no? En muchos de mis poemas estoy observando a algún personaje en la calle y trato de ponerme en su lugar y de pensar desde él, y ahí brotan algunos de los poemas que escribo. Hey baby, ¿qué pasó? Won't you give me un beso? Come on baby, yo te digo. Let me see all in the cara. Don't you know que te quiero? Enseguida viene Alfredo Ruiz con su Ford 31. Hey baby, ¿Cómo ¿qué está por ahí? pasó? Alfredo Ruiz. Y hay cosas como mágicas, ¿no? Como que uno no se sabe explicar, que estás interpretando un papel y de pronto empiezas a pensar como él y hablar como él. Y cuando eso sucede en un guión, pues el guión ya tiene dónde agarrarse, ¿no? Porque hay alguien que está vivo y que está incluso dirigiendo la escritura. Pues la poesía, la palabra es absolutamente libre, ¿no? Y se cambia de lugar y el adjetivo puede ser un sustantivo y la sintaxis puede y produce cosas bien interesantes. Y en cambio en el guión tiene que ser una sintaxis absolutamente fiel a la gramática, tiene que ser eh, terrenal, tiene que ser concreta, directa. Entonces sí, la escritura del guión es como ponerse un poco poner a dieta la palabra, ¿no? Y en cambio, pues en la poesía, pues es dejarla que haga un poco lo que quiera con el lenguaje a partir de que la emoción no cabe en las frases hechas, no cabe. Tus trenzas causan despecho, no por negras y sedosas, sino porque son dichosas cuando ruedan por tu pecho. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Pues Azul Celeste fue un disfrute total, lo escribimos mi hermana María y yo, y pues fue muy entretenido porque eso sí, se lo agradezco muchísimo al cine porque este encierro, digamos, esta cosa solitaria que yo tengo, pues me la tenía que romper porque había que buscar locaciones y escribir sobre las locaciones porque María siempre es muy visual, ¿no? Y entonces pues había que ir a muchos lugares y incluso tener aventuras en el proceso de la escritura, pero no aventuras mentales protegidas como es la escritura en casa, sino aventuras con la realidad, ¿no? Y ahí es donde entendí cómo se escribía un guión, ¿no? Siempre con misterio, con suspenso y siempre, digamos, pensando en cómo se reciben las impresiones fuertes, que nunca es primero racional, sino primero sensorial y posteriormente viene la emoción y ya después sube a la razón. Anécdotas tengo una que siempre me gusta mucho platicarles en los talleres porque para mí fue un momento de revelación de cómo se escribía un guión, que fuimos caminando buscando, yo había puesto que la fábrica donde trabajaba el personaje de Azul Celeste era una fábrica que tenía como velas de pastel. Entonces María muy paciente dijo, pues vamos a buscar si hay alguna así. Pero en vez de eso nos encontramos con otra cosa maravillosa y terrible, que fue ver a una serie de personas haciendo gestos y señas en una misma dirección, incluso una señora levantando un bebé, que en la película es Lucero de bebé, y volteamos a ver qué es lo que estaban mirando esas personas y gesticulando tanto, y vimos a lo lejos pues lo que era una cárcel, ¿no? Y vimos ahí a los reos con sus batas grises, pero lejísimos. Pensábamos, ¿sabrán quién es quién? ¿Realmente estarán saludando a la persona correcta? Pero nos impresionó muchísimo, pero nos impresionó también por la forma en que lo descubrimos y que no lo esperábamos. Lola fue una experiencia pues más triste porque había pasado lo del primer temblor del 85 y la ciudad todavía estaba
muy dañada, entonces esos recorridos y esas reescrituras pensando en eso, en la gente más dolida y marcada por el temblor, que solamente es como un contexto, ¿no? En la película, pero que sí habla de gente rota. Y luego siguió Danzón, que fue pues una fiesta tal cual. El Jardín del Edén pues también fue muy complejo porque pues había que hacer una historia coral que nunca habíamos hecho, mucho más grande, mucho más cara. Y yo creo que esa experiencia fue la que me hizo que me volviera maestra. Pensé que ya se había acabado, de hecho, mi vida con el cine, ¿no? Porque pues sí estaba como demasiado sumida, estamos todos sumidos en la casa. Y pues de pronto pues me llega tu correo y me quedo así como perpleja y digo, y además se llama Musa, me encanta que no es así, si yo fuera musa y como te digo, yo creo mucho en la gente que ha sido mi musa y que es lo que me ha llevado a escribir. Entonces que me digas que yo puedo considerarme musa de otros, pues me parece pues un regalo que no esperaba y que me lo voy a llevar el resto de los días que me queden como un tesoro. Y al público pues decirle que escriban, no importa si se hacen famosos, si ganan dinero, escribir es hablar de otra manera con uno mismo, ¿no? Y que no se conformen con las primeras escrituras, que indaguen, que hurguen en sus escritos, ¿no? Y que eso les acompañará y les dará, pues otra calidad de vida, yo creo, pase lo que pase en sus vidas.